Mi nombre es María del Carmen Férez Curi y soy directora de la Fundación Casa del Poeta, institución de asistencia privada no lucrativa. Quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional su invitación para que la Casa del Poeta, última morada de Ramón López Velarde y lugar de encuentro para poetas y escritores, participe en la Feria Virtual de Libro y Cultura de esa institución con el tema Última morada de Ramón López Velarde y su poema La suave patria. Este año conmemoramos el centenario luctuoso de Ramón López Velarde. Recordamos que en esta casa, hace 100 años, Ramón López Velarde exhaló su último suspiro y que el inmueble como tal fue una de las primeras vecindades que hubo en la Ciudad de México en el tiempo de don Porfirio Díaz, y que a uno de los cuartos de esta vecindad llegó a vivir Ramón los últimos años de su vida. Esta casa sintió sus pasos, pues de ella salía a la avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, y se iba caminando a la avenida Plateros, hoy Madero. Con el paso de los años, la casa se había convertido en refugio de malvivientes, y fue después de los sismos de 1985 cuando se juntó un grupo de intelectuales y pidió al gobierno de la ciudad de aquella época que rescatara el inmueble y se lo cediera a ellos para rendir un homenaje a quien se considera el padre de la poesía contemporánea. Una vez logrado el rescate arquitectónico, se constituyó como una institución de asistencia privada no lucrativa para apoyar el programa cultural de la ciudad y cuyos objetivos son ser sede del Museo Ramón López Velarde, ser sede de las bibliotecas de Salvador Novo y Efraín Huerta, y ser un lugar de encuentro para poetas y escritores. Somos sede del Museo Ramón López Velarde porque tenemos el cuarto donde el poeta murió. Es un museo metafórico. En él no se obliga a nuestros visitantes a ver nada. Simplemente se les pide que observen los objetos que ahí se encuentran, los relacionen con la poesía de Ramón y de acuerdo a su sensibilidad los interpreten. Somos sede de las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta, porque ahí albergamos las dos bibliotecas particulares de estos dos escritores. Además, estamos creando un tercer fondo con los libros que se presentan aquí en la casa, ya que siendo un lugar de encuentro para poetas y escritores, el público que nos visita tiene oportunidad de escuchar y dialogar con los poetas en sus presentaciones. La obra de López Velarde se resume en sus primeras poesías escritas de 1905 a 1912, en su libro La sangre devota de 1916, en su libro Zozobra de 1919 y en su libro Son del Corazón, libro póstumo que sale a la luz en 1932 y que reúne su poesía de 1919 a 1921, además de dejar una vasta prosa poética. Hablando de la obra de Ramón, mención especial merece su poema La suave patria, poema épico lírico que es definición de la patria mexicana. Cuando al poeta José Vasconcelos le hace el encargo de un poema para la patria, él siente que no es la persona adecuada para hacerlo. Él sabe que es un poeta de la intimidad, del amor. ¿Qué puedo yo escribir a una patria recién mutilada, una patria revolucionada?
Entonces decide hacer un himno que, a diferencia de nuestro himno guerrero, La suave patria es un himno de paz, que resalta las virtudes de su mujerío y las riquezas de su tierra. Hablemos de este poema. Soy Luis Manuel Urbina y voy a hablarles del poema La suave patria de Ramón López Velarde. Ese poema fue publicado por primera vez en la revista El Maestro, editada por José Vasconcelos originalmente. Es tan importante la revista que fue editada nuevamente por el Fondo de Cultura Económica, aquí lo tengo en mis manos, en facsímil. Y lo más importante es que en el número 3 de esa revista, correspondiente al mes de junio, se publicó por primera vez La suave patria, poco antes de que el poeta muriera. Quiero leer para ustedes una parte del poema, que es bastante largo, no se preocupen, no lo voy a leer completo. Me voy a limitar al proemio, una parte del primer acto, y llegaremos hasta el intermedio. ¿Les parece bien? Y después voy a hacer algunos comentarios que espero ayuden a disfrutarlo más. La suave patria. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Choán que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo, el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela, ojerosa y pintada, en carretela, y en tu provincia de reloj en vela, que ronda los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. Cuauhtémoc, joven abuelo, escúchame loarte, único héroe a la altura del arte. La suave patria es un poema muy distinto de los que Ramón López Velarde publicó antes de 1921, porque sus dos libros, La sangre devota y Zozobra, están dedicados al íntimo decoro, que es otra manera de referirse a la religión, específicamente la católica, las mujeres y sus recuerdos de infancia, que son todos ellos temas estrictamente personales, pero abordados con pudor o decorosamente, líricamente. En cambio, lo patriótico es un tema público, a todos nos concierne, y es de carácter épico. Veamos cómo López Velarde aborda el asunto cívico. El poeta dice que navegará por las olas civiles, y en el proemio hace la advertencia de que antes de navegar por los piélagos de la épica, estuvo consagrado a los motivos de la intimidad,
propios de la poesía lírica. Sin embargo, ya era momento de proponerse una tarea diferente: impostar la voz, cantando con la gravedad de un tenor que se planta en la mitad del foro, para asumir por única vez el tono heroico, por primera y única vez. Si bien escribió al mismo tiempo un texto complementario, Novedad de la Patria. No se trata propiamente de un poema, aquel, sino que se le cuenta entre la prosa. Lo más importante de tal texto es que habla de lo mismo que el proemio, de la necesidad que siente de concebir una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa. Su concepto es el de una patria que sea no histórica ni política, sino íntima. Este poeta escribió también una crónica sobre el tema de los soldados, en donde dice que ellos despiertan la meditación en los adultos, aficionados a pensar en la patria, el asombro de los chiquillos y los suspiros en las mozas. Y continúa en una denuncia. Eso es mera fantasía, porque se quiere ver en ellos el halo del heroísmo, cuando en realidad marchan hacia la montaña empapada en sangre, para ser engullidos en una desgracia vulgar por el hocico insaciable de la revuelta. Para el poeta jerezano, la patria no ha de valer por sus héroes. No, estos guerreros que se confunden entre la pluralidad de la tropa no van a morir gloriosamente en un duelo que después será celebrado en los octosilábicos del romance. En su propio ámbito, que es el de la poesía lírica, compara a la épica con una fruta descomunal. Por ello se limitó a cortarle un gajo. Esto quiere decir, sin embargo, que se propuso cumplir con el requisito de ese género poético, haciendo el elogio de un Tlatoani, Cuauhtémoc, el único héroe a la altura del arte. Pero ¿cuál será este arte que exige altura de quien ha de ser loado? No es otro arte que el de la poesía épica, precisamente la que López Velarde no cultivó, cuando menos hasta ese momento, el año de 1921, cuando se cumplió el centenario de la consumación de la independencia. Todos los versos del proemio se encaminan al propósito de que el asunto cívico suene a la sordina, es decir, que por singular artificio el clarín deje de ser estridente, para que pueda prodigar una música distinta con respecto a las bandas de guerra. El clarín es un instrumento que se hace sonar cuando cantamos un poema propiamente épico, que es elevado al rango oficial. Se trata del himno nacional mexicano de Bocanegra. Pero la sordina produce un sonido muelle y delicado. En sentido contrario, la sordina es una metáfora del recogimiento en las estancias hogareñas, esto es, el íntimo decoro, de la patria más íntima que política, ya que el poeta consideraba que dicha intimidad es heroica, a su manera, aunque diferente de la conmemoración cívica. De aquí el título del poema, La patria imaginada será suave. Su autor enumera sonidos que son de la preferencia. El golpe cadencioso de las hachas, que propine un leñador con sus movimientos de caderas, cortando los maderos selváticos, mientras escuchan también las risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Pero antes de tales versos, en la segunda estrofa, el poeta introdujo un elemento extraño. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Es extraña, en el sentido de extranjera, la referencia al correo Chuan, porque sale del territorio mexicano para trasladarse a la franja marítima que separa el sur de Inglaterra y el norte de Francia, específicamente Bretaña y la Normandía. Dicha franja de agua, que hace el símil de las olas civiles por las que bogará el poeta, es el famoso Canal de la Mancha. En cuanto al correo Chuan, se dirá el porqué de su inclusión en el poema. Los chuanes
fueron guerrilleros franceses, bretones y normandos. El nombre se debe a sus líderes, Jean Coutureau y sus hermanos, quienes heredaron el mote de su padre, al que le decían La Chouette o lechuza. Hay varias novelas que hablan de los chuanes. La más pertinente es El Caballero de Touché, de Jules de Oribelli. El correo chuan es el caballero antes mencionado, de Touché, al que sus enemigos le decían la avispa, porque su cintura era muy estrecha y sobre todo por su habilidad guerrera. También era un excelente marinero, que hechizaba las olas, dice de Oribelli, así como se ha dicho que Napoleón hechizaba las balas. El caballero fabricó una pequeña y frágil embarcación con cuero y apenas 3 tablas. Su propósito era mantener comunicados a los príncipes y la guerrilla chuan, a pesar del cerco que le tendieron los guardacostas. En una ocasión, tras escapar de sus enemigos, el caballero se refugió en Inglaterra, en donde los príncipes le encargaron de una misión arriesgada. La misión era transportar a un líder chuan desde la costa hasta Francia, pero la canoa del caballero era muy pequeña y rudimentaria. Apenas podía sostener un solo hombre y estuvo a punto de zozobrar 100 veces bajo el peso de los dos. Para suprimir toda carga inútil, remaron con los fusiles. Aquí está la fuente exacta del correo chuan del que habla López Velarde. Para concluir, el proemio del poema remite a esa novela, La Virgen Viuda, cuyo título original es El Caballero o Le Chevalier de Touché. Por ello es recomendable leerla completa. Así se podrá profundizar en las inquietudes intelectuales y emotivas de Ramón López Velarde, pues al escribir la parte introductoria de La Suave Patria, estuvo influido por el autor Jules Barby de Oribelli. El novelista francés narra los estragos de una guerra revolucionaria, la de 1789, especialmente los conflictos posteriores a 1793, que corresponden a la reacción monárquica. Después de eso, en México, el poeta jerezano tuvo que sobreponerse a la que se suscitó en 1910. Todas esas inquietudes pueden resumirse en una sola palabra: nostalgia.